Bueno, vamos a dar inicio a una serie de videos que van a ser complementarios de las clases que hemos tenido, más la bibliografía, más otros videos que son aclaratorios desde lo metodológico, ¿sí? La tarea es asistir a lo que es el taller de tesis y diseño de investigación y en principio vamos a aclarar algunas cuestiones, principalmente hacer un resumen de lo que hemos visto en clases. Una de ellas es pensar, bueno, ¿a qué nos referimos, no? Cuando decimos que es una tesis, qué es una tesis de posgrado? Y una tesis, tal como lo define Humberto Eco en su libro Cómo hacer una tesis, ¿sí? Que ustedes tienen en la bibliografía, lo que dice que es dar respuesta a un interrogante, ¿sí? Que el investigador se haga. Aclaramos en la clase que una tesis no es saber mucho sobre una temática, sino poder dar una respuesta certera sobre una duda investigativa, ¿sí? Y esa respuesta tiene que ser dentro del marco de lo que es el conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento científico se basa principalmente en una serie de características. Una de ellas, o un elemento que no puede faltar, es la utilización de los datos de la realidad, lo que nosotros conocemos como la empiria, ¿sí? El dato empírico. Por otro lado, esos datos son interpretados a la luz de ciertas teorías ya consagradas que nos permite poder dilucidar, poder darle sentido a esos datos de la realidad, ¿sí? Y todo esto está unido mediante la utilización del razonamiento lógico, ¿sí? Nosotros usamos inferencias analíticas, ya sea la inducción, la deducción, y algunas otras más que nos permite poder vincular esa teoría con esos datos de la realidad y poder tener una respuesta no siempre unívoca, no siempre definitiva, no siempre una respuesta infalible, porque la ciencia también se equivoca, pero una de las características justamente de la ciencia es que al no ser dogmática, permite dar pasos hacia atrás, revisar, poder reconstruir, ¿sí? ese campo de investigación y poder ir adelantando, ¿sí? ir avanzando en lo que hace a una problemática. El primer paso para una tesis, y tal vez no sea lo más fácil, ¿sí? Tal vez el primer paso sea poder identificar un tema de investigación, lo que algunos autores mencionan como la idea, ¿sí? Esa idea por lo general tiene que estar vinculada a algún área que el investigador ya domine, ¿sí? Por lo general es un espacio donde ya está trabajando, pero que aún así le despierta cierta curiosidad investigativa, ¿sí? Poder dar respuesta a algunos problemas que empieza a evidenciar, ¿sí? por su conocimiento previo. Por supuesto que también es importante que esta idea, esta temática, tenga suficiente bagaje teórico, ¿sí? Y que sea accesible para nosotros, ¿sí? Que podamos acceder a esa temática. De este tema o idea, que todavía es algo bastante amplio, que debe ser contextualizado, especialmente en lo que hace a la investigación sociojurídica, debemos contextualizarlo en un tiempo y un espacio determinado. No es lo mismo lo que sucedía en el siglo pasado que lo que sucede hoy, no es lo mismo lo que sucede en nuestra región que lo que sucede en otras regiones, ¿sí? Entonces tenemos que identificarlo en un espacio temporal, ¿sí? Un espacio en determinada región que nos permita después ubicar datos que se correspondan con ese contexto. Pero de este tema, que todavía sigue siendo algo suficientemente amplio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer un nuevo recorte. Ya hicimos un recorte al seleccionar el tema, es un recorte sobre la realidad que nos rodea. Pero ahora vamos a hacer un nuevo recorte que es, ¿qué es lo que queremos saber sobre ese tema? ¿Sí? Entonces ahí se desprende lo que vamos a llamar el problema de investigación. Esto tiene que estar desarrollado en nuestra investigación y el problema se manifiesta como un interrogante. Posiblemente pueda estar explícitamente entre signos de pregunta o a lo mejor el desarrollo del problema en la introducción nos da lugar a pensar que hay un interrogante, ¿sí? Implícito en esto.
Ahora bien, ese interrogante o esa pregunta de investigación debe referir, como decíamos recién, a algo que los datos de la realidad nos puedan brindar la respuesta, mediante un análisis lógico, obviamente, y a la luz de ciertas teorías, ¿sí?, que nos van a interpretar esos datos. Ninguna investigación parte del desconocimiento total. O sea, cuando decimos que no parte del desconocimiento total, decimos, bueno, se apoya sobre conocimientos previos, que no nos van a dar respuesta al interrogante, pero sí nos van a ayudar a identificar los elementos que están presentes dentro de la problemática. Como decíamos en la clase, pensemos que en el campo de la investigación trabajamos con conceptos, ¿sí? Esos conceptos refieren a espacios de la realidad, pero no dejan de ser conceptos que precisan de una definición clara y concisa, ¿sí? Y que a su vez esa definición va a surgir de las teorías previas, como decíamos recién, y que a su vez tenga la posibilidad de ser identificado, o sea, ser correspondido con ciertos indicadores, ¿sí? Cuando decimos indicadores, con ciertos elementos empíricos de la realidad que nosotros observamos, que nosotros indagamos, que nos permiten tener una respuesta, ¿sí?, que nos permiten describir ese fenómeno, explorarlo, posiblemente encontrar correlaciones, ¿sí? Y en algunas disciplinas, esto no es muy común en las ciencias sociales, incluso hasta encontrar las causas de un fenómeno. ¿Por qué decimos que en las ciencias sociales es muy difícil? Porque los fenómenos en las ciencias sociales son por lo general pluricausales, ¿sí? Intervienen un montón de aspectos que vamos a llamar más adelante variables, y que difícilmente, por la imposibilidad que tenemos o la posibilidad muy menor de trabajar en laboratorio, o sea, de tratar de experimentar con esos datos, que sería lo que, por ejemplo, a un biólogo le permite encontrar las causas de un fenómeno en el campo biológico, nosotros en el campo de las ciencias sociales la experimentación está muy acotada, con lo cual nos conformamos a veces, en la mayoría de los casos, con encontrar correlaciones, asociaciones entre fenómenos, poder decir cuando sucede esto es más factible que suceda esto otro, o esto se asocia con determinada cuestión. Estoy diciendo todos ejemplos de problemas, o mejor dicho, de la forma que puede adquirir un problema de investigación, ¿sí? Ahora bien, una vez que tenemos el tema, o sea, la idea, que tenemos un buen problema de investigación, claro, conciso, ¿sí?, con sus indicadores fácticos, factibles, que nos permiten encontrar una respuesta en la lectura de los datos. Acá lo que tenemos que discernir es qué tipo de tesis podemos llevar a cabo. Y la experiencia nos dice que hay dos tipos de tesis, ¿no? Una que es netamente de carácter empírico, o sea, que vamos a encontrar la respuesta en datos de la realidad que el investigador, que el pesquisante va a obtener de primera mano, ¿sí? Y que los va a trabajar, los va a analizar y va a llegar a una respuesta de ese interrogante. Esto sería una tesis de tipo empírica, ¿sí? Pero también podemos hacer, o se puede llevar a cabo, una tesis de carácter teórica. Esas teorías también utilizaron datos de la realidad, o sea, datos empíricos, pero fue llevado a cabo por otros autores, por otros investigadores que se consagraron en ese desarrollo teórico, fueron reconocidos por la comunidad científica y que nosotros como investigadores podemos utilizar para dar respuesta a nuestra problemática, ¿sí? Posiblemente puede ser un cuerpo teórico general, pueden ser varias teorías, varios autores, varias investigaciones que ponemos en juego y que nosotros como investigadores lo que hacemos es hacer dialogar a esas teorías o a esos autores a los fines de encontrar una respuesta teórica a nuestros interrogantes o problemas de investigación. Ahora bien, la decisión de llevar a cabo una tesis de tipo empírica o una tesis de carácter teórica no tiene que ver con una cuestión antojadiza, sino que tiene que ver con
la forma en que nosotros nos estemos preguntando algo, el tipo de problema al cual nosotros nos referimos. Hay problemas que se pueden saldar desde lo teórico, pero hay otros que no, ¿sí? Cuando estamos preguntando sobre un acontecer netamente empírico en un lugar determinado, posiblemente no haya ninguna teoría que dé respuesta a esa problemática sustantiva, ¿sí? A esa cuestión individual que se está dando en un momento y en un espacio determinado. En ese caso tendríamos que llevar a cabo una investigación de carácter empírica, ¿sí? La investigación de carácter empírica, a su vez, también tiene dos caminos, ¿sí? Toda investigación, según la naturaleza del problema, puede ser saldada, puede ser respondida, ya sea desde lo cuantitativo, desde una metodología o una mirada cuantitativa, o de un enfoque cualitativo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y es lo mismo que decíamos antes, la forma en que nosotros nos preguntamos la naturaleza del problema, muchas veces su respuesta es una explicación de carácter numérica, donde se utilizan porcentajes, índices, tasas. De esta forma explicamos el fenómeno, ¿sí? Pero no todo problema se puede responder desde lo cuantitativo, ¿sí? Hay determinados problemas de investigación que intentan comprender el fenómeno, ¿sí? Lo cual no requiere de tasas o de porcentajes, sino que lo que intenta es internalizar esa problemática a los fines de dar una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, comprender cómo es el funcionamiento de un aparato normativo determinado, cómo es el comportamiento de la aplicación de la pena en determinado lugar a través de lo que es el sistema punitivo, ¿sí? O cómo es visto esto desde determinados actores, ¿sí? Entonces ahí no sirve que nosotros intentemos cuantificar, ahí lo que sirve es que nosotros tratemos de comprender. Ya vamos a ver que si bien el formato investigativo es muy similar, lo que varía es la naturaleza del dato, ¿sí? Y por supuesto el tratamiento del dato y los instrumentos que nosotros utilizamos para poder apropiarnos de ese dato, ¿sí? Así que hasta acá hicimos un breve esbozo de lo que es la introducción de una tesis de investigación. El tema o la idea, el problema, ¿sí? Y el tipo de tesis que vamos a llevar a cabo, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo se establecen los objetivos y cómo esto se puede llevar a cabo.